Somos Liliana y Enrique. No somos solo una pareja. Somos compañeros de vida, de viajes y de sueños en los que hemos ido creciendo uno de la mano del otro. Ambos estamos en un proceso de crecimiento espiritual. Estos son nuestros mensajes para ti. Contigo, Liliana, hablábamos la ocasión anterior sobre los grandes cambios que se están dando de mira al futuro. Y entendíamos que esos cambios implican transformaciones complejas en el mundo, pero al mismo tiempo de renovación. Sin embargo, genera miedo. Hay mucha gente que cuando ve las posibilidades de cambio, cuando ve que todo se va a mover, siente miedo, incluso ansiedad o depresión. ¿Qué mensaje nos llegaron cuando hicimos esa lectura? Pues básicamente los sistemas sí están entrando en decadencia. Como hemos podido ver con todo el auge del virus, hay oleadas de personas que están muriendo y también por muchas otras causas van a seguir muriendo y van a abandonar el planeta masivamente. Se necesita sobre todo hacer un cambio en buscar, en dejar de buscar las respuestas afuera para ir al interior. Vemos que lo que yo pude percibir es que es como que vi que la depresión es un terreno como si fuera como cuando estamos en un desierto. Cuando uno va al desierto parece que no hubiera nada, que no hubiera sino calor, arena. Pero cuando te fijas y miras más adentro tuyo, en medio de ese desierto hay sistemas de agua, vida, animales que salen en la noche. Esta metáfora nos ayuda a entender que no hay que combatir, que ya no hay que luchar, sino mirar más profundo en tu ser para dejar que la vida emerja, para que emerja la creatividad, para que emerja la expresión de tus emociones, para que no te sientas solo cuando tienes tanta riqueza interior. Tomar esos seres mágicos que vienen siendo la depresión, la ansiedad, verlos como seres que también pueden hacer magia en ti, porque al verlos así como que esos demonios que nos parecen estas enfermedades no son malos, son procesos mágicos de alquimia. Hay que dejar de ver la enfermedad y de centrarnos solo en la enfermedad para buscar cómo esa enfermedad nos fortalece, fortalecer nuestra fuerza, nuestra sabiduría, no para extirpar la depresión, no para extirpar la ansiedad, sino para mirarlas a los ojos y hacer planes con ellas y, no sé, ponerla en otro plano diferente, acompañarnos, vernos que a través de esas cosas que a veces sentimos tan negativas, también podemos aprender, también podemos amarlas, también podemos convivir y entender que la violencia, la tristeza, la oscuridad solo son un velo, que están ahí, que están presentes y que necesitan simplemente también de una mirada de amor. Hay otras cosas que me llaman la atención. Una de estas de la depresión y de la ansiedad, entre otras, el miedo, digamos, que se exacerba en estos casos, es una de las más llamativas, porque parece que es una respuesta constante en el ser humano por la presión que ha vivido casi todo el mundo, y esa presión lo ha llevado a tener unos niveles de expectativa de sí mismos que son muy altos y que también cuando no los está cumpliendo le generan una frustración. Pero lo que dices, al convertirlos en un proceso alquímico, que es un proceso de verlos distintos, como un proceso que les permite a las personas cambiar,
también cambia toda su perspectiva. Y en ese sentido también están cambiando otras perspectivas. Hay otras muy fuertes que están empezando a darse, como hemos dependido siempre durante los últimos años, sobre todo de otros. No hemos creado redes, sino que hemos dependido de otros, y al depender de otros hemos dejado de fortalecernos a nosotros mismos. Por ejemplo, casi todo lo que queremos hacer lo tenemos que comprar, pero hemos perdido la capacidad de hacer nuestras propias cosas. En ese sentido, ¿qué información llega? Si aprendemos a mirar dentro de nosotros, vemos que tenemos bastantes posibilidades y bastantes recursos de los que finalmente estamos acostumbrados a ver. La adaptabilidad, la inteligencia están ahí, están presentes dentro de nuestro ser. En situaciones así, el hambre ya no es como algo que tú tengas que vivir, sino que hasta ahora, por ejemplo, vamos, tenemos hambre y compramos algo, vamos a comprar comida, pero de eso se tratan los cambios que van a haber. Ya no necesitamos ir a comprar, porque vamos a entender nuevas maneras de proveer nuestros propios alimentos, de proveernos esos alimentos. Entonces, en el futuro que se aproxima, vamos a ser más cooperativos, más colaborativos. Vamos a aprovechar métodos como el trueque. Vamos a abastecernos de granjas comunitarias, de jardines y de espacios cooperativos. Vamos a desconectarnos de pensar en la escasez que nos rodea para enfocarnos en la abundancia. No vamos a depender del dinero y de las transacciones como ahora, sino que se dará una transformación también en ese sentido. Aprenderemos, por muy absurdo que nos suene ahorita, aprenderemos a vivir sin dinero, para que otro tipo de transacción, de tecnología y de avances abran camino. Muchos de los problemas sociales van a cambiar, van a ir desapareciendo con estas nuevas perspectivas, con entender que no solo al comprar podemos existir. Ahí es donde se invierte la pirámide. Si se actúa de manera cooperativa y colaborativamente, se harán cambios integrados que permiten una mayor apertura y libertad para que las personas no estén sometidas solamente a sobrevivir, y que ese tiempo que utilizan en sobrevivir lo utilicen en más crecimiento y en aprovechar mejor sus potencialidades. La tecnología hoy en día nos ha ayudado a retroceder en varias cosas, porque así como la evolución de puntos básicos como la salud, la educación, por la presión del dinero, todo va a cambiar. Hay sistemas que no necesitan del dinero ya. O sea, hay civilizaciones en otros planetas que no necesitan del dinero, sino que se cualifica la gente de tal manera que a partir de sus habilidades ya pueden expresar y entender que hay otras maneras de vivir, no solamente comprando, no solamente consumiendo. Entonces ya no se depende solo de una parte económica, sino que tú pones a girar otras posibilidades, pones otras opciones en medio de todo. El dinero es una fuerza de intercambio hoy en día, es muy poderosa, pero no necesariamente tiene que ser la única, no necesariamente tiene que estar atada a un papel moneda o a unas transacciones. Podemos adquirir nuevas tecnologías tecnologías de conciencia, de relacionamiento, donde no necesitamos el papel moneda y donde podemos tener otras maneras de relacionarnos que no sean tan opresivas. Muchos de los grupos que nos quieren ayudar en otros planos
han hecho esta evolución ya. El papel moneda por ahora, el dinero en general, es la peor cadena a la que hemos estado atados para desarrollar nuestras potencialidades. De hecho, una de las cosas que me llama la atención de la información que llegó en la canalización, tiene que ver con esto, porque para uno es difícil entenderlo, pero básicamente porque estamos en un contexto donde estamos tan inmersos en esa dinámica que cuando pensamos en algo distinto no lo logramos concebir. Pero es lo mismo que habría pensado una persona un siglo atrás, un poco más de un siglo atrás, cuando le hubieran dicho de ciertas maneras de relacionarnos como una red global de conexión como la que tenemos ahora, cuando le hubieran dicho de la posibilidad de viajar al espacio los seres humanos, o cuando le hubieran hablado de que todos estaríamos interconectados, o que las mujeres ya no se vestirían con falda y tendrían un papel predominante en la sociedad, al igual que los niños. Son cambios que se han dado, pero nos cuesta entender esos cambios. Cuando hablas de otras civilizaciones, entiendo que ya hubo civilizaciones aquí que lo hicieron, y que parte de esa información fue posible percibirla, pero bueno, yo no sé si nos quedamos en eso o saltamos más allá, pero había tecnologías que ya estuvieron presentes en este planeta, y hay voces que están hablando ahora de integrarnos más, de ir un poco más allá. Sí, porque lo que percibí es que vamos a descubrir muchas de esas tecnologías, y esas tecnologías están relacionadas también, por ejemplo, con el aprovechamiento de las energías, en especial las que son referentes al agua, al manejo del agua. Se va a abrir esa puerta. Hay investigaciones que ya han salido a la luz. Una de las primeras que se han visto es que llegó ya como el momento de cambiar y ser más integracionistas. Lo más importante ahora son aquellas metodologías, investigaciones, cosas que ven a la humanidad como una familia, que defienden los derechos, la justicia, las que buscan puntos medios fuera de la discriminación. Ya en un mundo evolucionado, en un mundo que está llamado a hacer un salto, la discriminación, la raza, los poderes no tienen cabida, y eso hay que tenerlo en cuenta. Y la mejor guía para entender todos estos cambios, todas estas transformaciones, está en nuestra parte interna. Esas son las voces que hay que escuchar. Esas son las voces de las que hay que recibir información, de lo que genuinamente no vemos como con tanto aparataje, sino que son más de simplicidad. No hay que escuchar como las voces segregacionistas, ni aquellas que hablan de escalas, de rangos, de élites, de posiciones, de estratos o superioridad. Son discursos que están ahí todavía, pero que están llamados a desaparecer. Vamos a hablar de temas puntuales, de información que llegó muy puntual. Por ejemplo, tema de la religión. Por ejemplo, la religión en un nuevo mundo, en un nuevo modelo, en un nuevo orden social, no es necesaria. Surge una espiritualidad más completa, al igual que la industria, al igual que toda la parte del dinero, de la explotación del planeta, son estructuras que necesitan ya ir decayendo. Esas estructuras creadas no tienen cabida en la nueva tierra. La gente necesita experimentar que ya no necesita templos ni dogmas para tener contacto con Dios. Entra un proceso de ampliación de la espiritualidad. Los templos ya son más que un espacio para unir un solo culto, una sola fe, son lugares para unir. La gente necesita compartir conocimiento en ellos y se evoluciona hacia conceptos que desarrollan cada vez más a las personas, que expresan esa espiritualidad. Las religiones están en decadencia. Se han fortalecido posturas extremistas en estos momentos, pero ya no hay el fervor de antes.
La religión pasa a un segundo plano y los templos se convierten en centros de intercambio de conocimiento en una nueva civilización, más o menos, por decir una fecha, aproximadamente en el 2030. Ya este tipo de relacionamiento social cada vez se irá clausurando para abrirse a una espiritualidad más integral, más completa, más abierta. Dos cosas más para rematar. Una, ¿cómo cambiará en todo este proceso? ¿Qué información llegó sobre los cambios en la alimentación? La alimentación se da a partir como de la debilidad de no tener dinero para alimentarnos. O sea, a partir de eso, generalmente dependemos mucho del dinero para alimentarnos. Y vamos a llegar a una etapa de buscar cosas más elementales, como ya lo habíamos mencionado en otro de los capítulos acá, como huertas, procesos de intercambio, trueques entre familias y comunidades. La industria alimenticia se debilitará y la gente comenzará a consumir otro tipo de alimentos que tenderán más hacia lo vegetariano. Es un proceso de alimentación que nos ayudará a vibrar más alto, donde poco a poco se irá cambiando el dolor y el miedo de los animales que mueren y que nos hacen vibrar más bajo. La alimentación tenderá a considerar más importante las frutas, las semillas, los alimentos tradicionales y creemos que esa percepción nos ayuda a entender que van a haber también cambios profundos en la manera como comemos, cómo nos alimentamos y cómo nos relacionamos con la comida. De hecho, la historia nos muestra que hemos sufrido varios cambios importantes y sobreviene otro, pero bueno, para rematar, una más pequeña. En la educación también llegó algo de información. ¿Cómo cambiará la educación? Luego profundizaremos específicamente en cada uno de ellos. Sí, pero para que todos tengamos en claro que también la educación está sujeta a cambios. ¿Por qué? Porque básicamente no se educará para ser un miembro de la fuerza productiva y laboral. No se educará para producir y para consumir, sino para que los seres humanos nos formemos cualitativamente para acceder a recursos tecnológicos y vivenciales, experimentales, de crecimiento y de mucha expansión.